Ares, el imponente dios de la guerra, la fuerza bruta, el coraje y la violencia. Ares otorgaba valentía y poder a aquellos guerreros que lo honraban y buscaban su favor. Sin embargo, era muy temido, pues era conocido por sembrar el caos y la destrucción, de forma impulsiva e imprudente debido a su terrible temperamento colérico. La historia cuenta que Ares nació producto de la unión entre Zeus, el rey del Olimpo, y Hera, diosa del cielo. Se narra que Hera, envuelta en un manto de celos y amargura tras el nacimiento de Atenea, la diosa de la sabiduría, abandonó su morada celestial y buscó refugio lejos de su esposo. Ansiaba encontrar consuelo y olvidarse de la humillación que sentía al ver cómo Zeus había engendrado a Atenea sin su intervención. La reina de los dioses llegó a un rincón oculto en la tierra, donde se alzaba un templo sagrado dedicado a Cloris, la diosa de las flores y los jardines. El lugar era un oasis de serenidad y belleza, donde los campos florecían en una armonía de hermosos colores. A medida que Hera deambulaba por aquel santuario terrenal, encontró a Cloris, cuya presencia irradiaba paz y dulzura. La diosa de las flores, consciente de la aflicción que aquejaba a la diosa, decidió ofrecerle un consejo que, según ella, calmaría su corazón herido y devolvería la alegría a su vida. «Ve a los campos de Oleno», le susurró Cloris, «y busca allí una flor como ninguna otra. Cuando la encuentres, tómala en tus manos y permite que su esencia te envuelva. Solo entonces tu corazón sanará y renacerá una nueva vida en tu interior». Intrigada y esperanzada, Hera siguió el consejo de Cloris y se adentró en los campos de Oleno. El paisaje era un espectáculo, con flores de 1000 formas y colores que se mecían suavemente al compás de la brisa. No obstante, había una flor en particular que destacaba entre todas las demás. Era una flor de belleza inigualable, cuyos pétalos resplandecían con la luz del sol y cuyo aroma embriagador parecía llamarla. Lo que la diosa no sabía era que aquella flor era en realidad Zeus, quien en su infinita astucia había tomado la forma de una flor para engañar a su esposa. La reina del Olimpo, fascinada por la belleza del capullo y confiando en las palabras de Cloris, la tomó en sus manos y la acercó a su regazo. En ese preciso instante, la hermosa planta se transformó en un resplandeciente bebé que emanaba una energía feroz y poderosa. Era Ares, el dios de la guerra, quien había nacido del abrazo de Hera y la flor encarnada por Zeus. A pesar de su origen engañoso, Hera no pudo evitar sentir un profundo amor por aquel niño que había nacido en sus brazos. En su corazón, Ares representaba el fruto de su deseo de engendrar vida y de reafirmar su posición como reina del Olimpo. A medida que el dios de la guerra crecía y se convirtió en un dios poderoso y sublime, demostró gran habilidad en el arte de la guerra, pero a diferencia de su hermana Atenea, él buscaba la violencia, la muerte, el caos y la destrucción. Por esa razón, su padre sentía cierta inconformidad con él, pues decía que le faltaba sabiduría y estrategia tanto en la guerra como en su vida. Ares a lo largo de su vida tuvo varios amores, y uno de sus amoríos más desastrosos se dio con Ifimedia, una mujer mortal de extraordinaria belleza, esposa de Aloeus, un hombre de gran poder e influencia. Se dice que cuando el dios guerrero la vio por primera vez, quedó completamente cautivado por su gran belleza y encanto. A pesar de ser consciente de que estaba casada, el dios no pudo resistirse a la tentación y buscó la manera de acercarse a ella. Bajo el manto de la oscuridad, el dios de la guerra se deslizó en la casa de Aloeus e Ifimedia, donde se encontró con la hermosa mujer mortal y logró seducirla. De su clandestina relación, la mortal quedó embarazada de gemelos, y al poco tiempo dio a luz a Otos y Efialtes. Estos hermanos gemelos fueron bendecidos con una fuerza y tamaño colosales, y desde jóvenes demostraron ser invencibles en el combate. Sin embargo, también eran de carácter violento y ambicioso, y en su juventud comenzaron a desafiar a los dioses del Olimpo. Estos hermanos poseían una fuerza sobrenatural y un tamaño imponente que los distinguía entre los mortales. Los alóadas, como se dieron a conocer en el mundo, insatisfechos con su vida entre los mortales y deseosos de gobernar el Olimpo, idearon un plan audaz para derrocar a los dioses. Juntos comenzaron a construir una torre colosal que se elevaría hasta el reino de los dioses,
permitiéndoles acceder al reino de los dioses y enfrentarse a ellos en combate. Mientras la torre crecía, llegaron noticias de la osadía de los alóadas al Olimpo. Ares, furioso por la traición de sus propios hijos, decidió enfrentarlos en un combate para detener su ambición desmedida. A medida que se acercaban al Olimpo, los dioses, preocupados por la osadía y el poder de los gemelos, decidieron que debían detenerlos. El astuto dios Apolo intentó asesinar a los alóadas antes de que pudieran alcanzar a subir. Sin embargo, su intento falló, y los hermanos lograron evadir la muerte. Y no solo eso, sino que también lograron capturar a Ares, su propio padre, y lo encadenaron y encerraron en una vasija de bronce durante 13 largos meses. Los dioses, preocupados por la suerte del dios de la guerra y conscientes del peligro que representaban los alóadas, idearon un plan para rescatar al dios de la guerra y poner fin a la amenaza que los hermanos suponían. Artemisa, la diosa de la caza, se ofreció para seducir a Otos, y así provocar los celos de Efialtes, aprovechando la rivalidad natural entre los hermanos. Artemisa se disfrazó de una hermosa joven y logró ganarse el corazón de Otos. Conforme que la relación entre ellos crecía, los celos de Efialtes también aumentaban. Un día, Artemisa decidió que había llegado el momento de llevar a cabo su plan. Rápidamente se transformó en una hermosa cierva y corrió entre los hermanos, que eran cazadores expertos. Los alóadas, sin poder resistir la tentación de atrapar a tan espléndida presa, lanzaron sus lanzas simultáneamente. No se dieron cuenta de que Artemisa, con su astucia y velocidad divina, había logrado escapar de sus ataques. En cambio, las lanzas de los hermanos se cruzaron en el aire y terminaron matándose el uno al otro. Mientras los gemelos yacían muertos en el suelo, Hermes, el mensajero de los dioses, aprovechó el caos para infiltrarse en el lugar donde Ares estaba cautivo. Con habilidad y sigilo, Hermes liberó al dios de la guerra de sus cadenas y lo sacó de la vasija de bronce. Al regresar al Olimpo, Ares se mostró agradecido con sus compañeros dioses por su rescate, pero también se sentía sumamente afligido por la muerte de sus hijos. Los dioses, habiendo eliminado la amenaza, pudieron respirar aliviados y celebraron la victoria sobre los ambiciosos gemelos. Ares, sin embargo, no podía olvidar completamente la tragedia que había ocurrido. Aunque sus hijos habían desafiado a los dioses y habían intentado derrocar el orden divino, él sentía cierta pena por su destino. Después de todo, eran su descendencia, y en sus corazones ardía la misma pasión por la guerra y la conquista que el propio dios de la guerra poseía. Después de varios años, el rebelde dios, como siempre, se encontraba en búsqueda de aventuras y enfrentamientos, y esta vez viajó hasta el Ática, en donde mientras volaba por los cielos en su carro tirado por caballos de fuego, el dios de la guerra divisó a Aglauro desde lo alto. Aglauro era una princesa ateniense, hija del rey Cécrope. Atraído por la belleza y la gracia de la joven, Ares decidió acercarse para conocerla mejor. La mujer, por su parte, quedó igualmente cautivada por el porte imponente y la energía irresistible que emanaba el dios. Ambos se encontraron en secreto, ocultando su relación no solo de Cécrope y su familia, sino también de otros dioses. Con el tiempo, los amantes se entregaron a su amor, y de su unión nació una hija llamada Alcipe. Criada como una princesa ateniense, Alcipe creció para convertirse en una valiente guerrera que lucharía por su pueblo, heredando la fuerza y el coraje de su padre divino. Un día, Alcipe se bañaba en un hermoso manantial tranquilamente como lo solía hacer todos los días, hasta que Alirrotio, quien era hijo de Poseidón, la vio y de inmediato quedó cautivado por su gran belleza y esbelta figura. Sin poder contener sus deseos, Alirrotio intentó abusar de Alcipe, pero ella logró defenderse y huir del lugar. Ares, al enterarse de lo que había ocurrido, se llenó de ira y decidió vengarse por el ultraje cometido contra su hija. En un acto de violencia y furia, el preocupado padre dio muerte al muchacho. Poseidón, al saber que su hijo había sido asesinado por Ares, exigió justicia y llevó el caso ante el tribunal de los dioses en el Areópago, una colina sagrada de Atenas donde se reunían para juzgar casos de gran importancia. Allí, el dios fue sometido a juicio por el asesinato de Alirrotio. Durante el proceso, el dios defendió sus acciones argumentando que había actuado en defensa de su hija,
víctima del deseo desenfrenado del abusador. Los dioses, después de escuchar los argumentos de ambos lados, absolvieron a Ares de los cargos, al considerar que su reacción había sido justificada ante la situación. Este juicio fue uno de los primeros en la historia de la mitología griega y sentó un precedente para futuras disputas entre los dioses. Con el tiempo, el dios de la guerra se fijó en una de las diosas más aclamadas del Olimpo, con quien tuvo un romance lleno de pasión que lo llevó a la locura. Afrodita siempre fue una diosa sumamente admirada por dioses inmortales. Sin embargo, había algo que faltaba en su vida, un deseo que ansiaba satisfacer: encontrar a un hombre digno de su amor y compañía, alguien que pudiera satisfacer sus más profundos anhelos de forma insaciable y, sobre todo, hacerla sentir completa. A pesar de estar casada con el dios Hefesto, la diosa del amor se sentía incompleta a su lado y detestaba su matrimonio. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en Ares, el imponente dios de la guerra. Ares poseía una belleza irresistible que enseguida cautivó el corazón de la diosa del amor. Su pasión no tardó en florecer y se entregaron el uno al otro en cuerpo y alma. La relación clandestina entre Afrodita y Ares comenzó a consumirse en el tiempo en que Hefesto, esposo de Afrodita y dios de la forja, se encontraba lejos, ocupado en sus labores. En uno de esos momentos, el amante recibió el llamado de su amada y acudió rápidamente al encuentro, al lecho que la diosa compartía con su esposo. Al llegar, encontró a Afrodita ante él, una visión de la belleza y sensualidad envuelta en una fina túnica transparente que apenas ocultaba sus encantos. Ha llegado el día en que un ser digno de tu amor te haga sentir verdaderamente completa, dijo Ares con voz profunda y seductora. Por fin puedo entregarme a ti, mi amado, sin reserva y cumplir el deseo que por tanto tiempo he esperado, respondió Afrodita con una bella sonrisa. Sin más preámbulos, el dios amante tomó a Afrodita en sus fuertes brazos y la besó apasionadamente, arrancando su túnica y dejando al descubierto el cuerpo perfecto de la diosa del amor. Los amantes se entregaron el uno al otro en una danza de pasión y deseo, experimentando una dicha que trascendía lo terrenal. Para mantener en secreto su amor prohibido, el dios amante encargó a Alectrión, un joven guerrero, la tarea de vigilar el lecho donde yacía con Afrodita cada noche, asegurándose de que fueran advertidos antes del amanecer para evitar ser descubiertos por Helios, el dios del sol. Durante un tiempo todo marchó según lo planeado, y los amantes pudieron disfrutar de su pasión en la clandestinidad. Sin embargo, Hipnos, el dios del sueño, estaba al tanto de lo que sucedía y decidió intervenir de una forma inusual. En lugar de delatar a los amantes, Hipnos encontró más divertido provocar el desastre en su propia manera. Una noche, mientras Alectrión estaba de guardia, Hipnos le hizo caer en un sueño profundo e irresistible. Alectrión, incapacitado para cumplir con su deber, no pudo advertir a los amantes de la llegada del sol. Cuando el sol comenzó a iluminar el cielo, los enamorados se dieron cuenta de que el amanecer había llegado y no habían sido advertidos. Ares, enfurecido al saber que su romance prohibido estaba en peligro, castigó a Alectrión convirtiéndolo en un gallo, condenado a cantar cada vez que el sol apareciera, anunciando así el alba eternamente. Como era de esperar, Helios, el dios del sol, no tardó en informar a Hefesto sobre la infidelidad de Afrodita y Ares. Aunque al principio se negó a creer en la traición de su esposa, los celos comenzaron a carcomerle por dentro. Decidió entonces preparar una trampa para comprobar si Afrodita realmente le estaba siendo infiel. Hefesto, maestro de la forja, creó una poderosa red invisible hecha completamente de oro, la cual colocó sobre su lecho con la intención de atrapar a los amantes en pleno acto. Fingiendo ignorancia, anunció un nuevo viaje y partió, dejando a Afrodita sola y vulnerable. No pasó mucho tiempo antes de que Ares llegara nuevamente en busca de su amada. Sin embargo, esta vez, ambos cayeron en la trampa de Hefesto, quien regresó rápidamente solo para comprobar que, efectivamente, los adúlteros habían sido atrapados por la red que él había construido. Furioso, Hefesto convocó a los demás dioses para mostrarles la traición de la que había sido víctima. Estos traidores han mancillado mi honor, y no permitiré que lo sigan haciendo,
estarán atrapados en esta red para siempre, unidos en su vergüenza, exclamó Hefesto, con su voz resonando en el Olimpo. Sin embargo, para Ares, estar atrapado junto a su verdadero amor no era ninguna vergüenza. Miró a Afrodita con una sonrisa desafiante y dijo: «No hay castigo en estar unido a mi amada por toda la eternidad. Al contrario, es un destino que abrazo con gusto». Tiempo después, luego de varias súplicas de los dioses por ser liberados, Zeus se apiadó de ellos y los liberó con la condición de que juraran no volverse a ver jamás. Los dioses enamorados aceptaron. Sin embargo, nunca cumplieron con su juramento, pues su apasionado amor era más fuerte que cualquier otra cosa. Así, con el tiempo tuvieron 5 poderosos hijos: Anteros, Deimos, Fobos, Eros y Armonía. Durante la guerra de Troya, los dioses del Olimpo se inmiscuyeron entre los mortales, cambiando en varias ocasiones el rumbo de la gran batalla, y Ares, por supuesto, no fue la excepción. Después de que su amada Afrodita fue herida en la mano por Diomedes, ayudado por la diosa Atenea, Ares entró en cólera y deseó vengarse con la muerte del mortal. Así, junto a Héctor, lideró un sangriento y poderoso golpe en contra de las tropas griegas. El dios de la guerra buscaba con desespero al hombre que había provocado llanto en su amada, y en cuanto lo encontró, empezó a abatirlo con poderosas lanzas que pretendían acabar con su vida. Sin embargo, Atenea no abandonó a su protegido y desvió cada una de las afiladas lanzas, salvando así a Diomedes. Enseguida, el guerrero que había desafiado a los dioses se levantó y con todas sus fuerzas lanzó su alabarda, la cual atravesó el vientre de Ares, quien desesperado ensordeció la guerra con un grito de dolor similar al de 10,000 hombres. El dios herido de inmediato se dirigió al palacio de su padre a exigirle justicia por el derramamiento de sangre de los dioses. No obstante, este, lejos de apoyarlo, lo reprendió. Zeus dijo que no debía quejarse y que dejara todo en manos de los guerreros mortales, pues él no intervendría en la guerra. Además, lo reprendió por ser un dios tan rebelde, aludiendo en muchas ocasiones que su hermana Atenea era mucho mejor que él. Ares, por años, fue considerado el más conflictivo e insignificante de todas las divinidades. Sus acciones solían provocar estragos que desequilibraban el dominio de su padre, el todopoderoso Zeus. Los otros dioses se quejaban continuamente ante el soberano de los cielos sobre el comportamiento violento de su vástago, y exigían un castigo ejemplar para enderezar su rumbo, anhelando que se convirtiera en un dios más sensato y sabio, al igual que su hermana, la diosa Atenea. Ares y Atenea compartían la misma esencia divina, siendo ambos dioses de la guerra. No obstante, eran hermanos rivales, ya que el comportamiento nefasto de Ares representaba el lado oscuro de la guerra, la violencia, la muerte, el aspecto sanguinario y hostil. Por otro lado, Atenea poseía el don de la sabiduría y su temperamento se regía por la justicia, siendo el contrapunto perfecto de su hermano. Desde temprana edad, ambos demostraron una gran enemistad que llevó a Atenea a sabotear en múltiples ocasiones los planes de su hermano. Cuando Zeus decidió poblar la tierra y dio su aprobación a la creación del hombre, el dios de la guerra se mostró en completo desacuerdo. Detestaba la idea de tener seres inferiores similares a los dioses, y aunque el padre de los dioses le explicó que los nuevos seres servirían a los dioses, Ares desafió la idea y al propio rey de los dioses. Los enfrentamientos y desafíos entre Ares y su padre se volvieron cada vez más peligrosos y severos a lo largo de los años, pues la rivalidad y el resentimiento crecían sin cesar. El dios llegó al Olimpo y proclamó que la creación de su padre era una completa atrocidad, pero ningún dios lo tomó en cuenta, pues su mala reputación lo precedía. Aquel día, humillado y lleno de ira y desprecio, el rebelde juró acabar con el Olimpo, los dioses, su padre y toda su creación. El guerrero divino emprendió largos viajes de ciudad en ciudad, acompañado de sus leales compañeros, Fobos, dios del horror, Deimos, dios del terror, y Enio, diosa de la destrucción. Juntos buscaban aventuras violentas, saqueando y destruyendo ciudades enteras, mientras Ares promovía grandes batallas con el objetivo de derrocar el reino de su padre.
Zeus, al presenciar el horrendo comportamiento de su hijo, llegó a despreciarlo. Ares no era un buen elemento para el Olimpo, y Zeus se lamentaba de su propia progenie, achacando el temperamento explosivo y conflictivo de su hijo a su madre. En varias ocasiones, los enfrentamientos entre los dioses ocasionaron devastadoras consecuencias, pero Atenea siempre respaldó a su padre y luchó ferozmente contra su hermano, dejándolo herido de gravedad. Sin embargo, Zeus y Atenea nunca pudieron acabar con el guerrero divino, pues a pesar de todo, compartían la misma sangre. El dios de la guerra, lejos de arrepentirse de sus acciones, comenzó a planear una gran batalla que cambiaría el destino del Olimpo y de la humanidad. Incitó a los seres humanos a luchar entre sí, desatando un conflicto de tal magnitud que los ríos se tiñeron de rojo con la sangre derramada. La furia de Zeus alcanzó su límite y convocó a todos los dioses para declararle la guerra a Ares y poner fin a su destrucción. Los dioses descendieron a la tierra, uno por uno, en busca del dios rebelde y sus leales compañeros. Pero decidido a cumplir su venganza, no se dejó intimidar. Con una fuerza oculta nunca antes vista, el dios de la guerra enfrentó y derrotó a cada uno de los dioses que se atrevían a desafiarlo. Al ver cómo sus compañeros caían uno tras otro, el rey de los dioses no tuvo más opción que enfrentarse a su hijo en un combate épico que resonaría a través de los eones. Ares y Zeus chocaron en una batalla sangrienta que hizo temblar los cimientos de la tierra. Los cielos se oscurecieron y los truenos y relámpagos anunciaban el enfrentamiento entre padre e hijo. La humanidad, atónita y aterrorizada, observaba desde lejos el choque de poderes divinos. Ares, embriagado por su furia y sed de venganza, luchó con todas sus fuerzas. Pero Zeus no estaba dispuesto a permitir que su hijo destruyera su legado. La batalla duró días y noches sin que ninguno de los dos pudiera tomar la ventaja. El poder y la determinación de ambos contendientes eran inmensos, pero Ares estaba tan lleno de odio que estuvo a punto de derrotar a su padre, y con él destruir a toda la creación junto con los dioses. Cuando Zeus vio llegar su fin, no tuvo más opción que tratar de convencer a su rebelde vástago de parar con la destrucción. A cambio de la paz en el Olimpo, el rey de los dioses estaría dispuesto a someterse a la voluntad del dios de la guerra. El dios pensó en la oferta de su padre, y cómo no, aprovechó para ponerle fin al reinado de injusticia de Zeus. Así el joven guerrero le dijo al dios de los cielos cerrar para siempre las puertas del Olimpo, y le hizo jurar que jamás volverían a intervenir los dioses en los asuntos humanos. Devastado, el rey aceptó toda condición, y sin más, cerró y cortó todo vínculo entre dioses y mortales, dictándose así el fin de los dioses en la tierra.